un hermoso tiempo de poder compartir juntos, un día de gozo, un día de alegría, en un tiempo que es especial, es el tiempo de Semana Santa donde estamos conmemorando este hecho histórico tan potente, tan importante para todos nosotros. Es por eso que es bellísimo ver juntas a las congregaciones, ver todos alabar juntos al Señor, porque si bien podemos tener distintos formatos, somos distintas familias, tenemos un solo Padre y una sola cabeza que es Jesucristo, un solo Espíritu en medio de nosotros. La temática de hoy la he disfrutado muchísimo, porque he visto cómo el Evangelio es en realidad una sola gran historia de redención. Hay una sola línea que ustedes ven que ha atravesado todas las predicaciones y cada uno de los temas que se han presentado acá adelante. Les voy a refrescar un poco la memoria porque estamos partiendo la tarde. En la mañana vimos 4 temas. El primer tema lo vio Panchito, Francisco, y él nos hablaba de que el pecado no es solo aquello que nosotros hacemos, sino que en realidad nosotros, cada uno como seres humanos, nacemos en una raza caída y nosotros estamos caídos. En vez de echarle la culpa simplemente a huestes demoníacas, el pecado mora en nosotros, es parte de alguna forma de nosotros. Después, Gonzalo nos habló de las consecuencias y los efectos del pecado sobre las relaciones, sobre el mundo entero, el quiebre con la relación, los efectos en la humanidad y en la sociedad. Jonathan ya nos presenta más clarito lo que es la redención por medio de uno solo, que es Jesucristo. Uno solo. La solución al pecado no está en nosotros los seres humanos. La solución al pecado la da Dios mismo y es Jesucristo. En Él está la justificación, en Él está la reconciliación, porque nosotros solo hay pecado. Nosotros constantemente tendemos al mal. El Señor nos salva. Y sin embargo, después llegamos al cuarto tema que lo presenta Caleb. Si bien ya está la victoria en Cristo, nos encontramos que igual todos los días nosotros los cristianos vivimos esta tensión interna entre el ahora ya y todavía no. Ya tenemos la victoria en Cristo, ya Jesucristo ha vencido, ya tiene toda autoridad y por otro lado, nosotros luchamos continuamente aún con esta carne caída, con el pecado que asedia. La redención ya está y vemos las primicias en nosotros, pero aún falta la redención final. Y en esa tensión intermedia vivimos nosotros. En el ahora ya, todavía no. Ya estamos posicionados con Cristo, pero aún vemos que el mundo ejerce poder de alguna forma sobre nosotros. Ya en realidad sabemos que estamos redimidos, que tenemos la salvación y sin embargo luchamos contra la maldad y la carne y todo lo que asedia. Ahora ya, todavía no. Y ahí es donde toca el quinto tema. El quinto tema que la pregunta que correspondería es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? En este ahora ya todavía no. Aunque esa pregunta está mal de raíz, porque podremos hacer algo. Y es la pregunta que en realidad vivimos nuestro cristianismo en el diario vivir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago entonces? ¿O no hay que hacer? ¿Y en qué consiste entonces vivir la vida cristiana? ¿Y cómo puedo asirme de alguna forma de esta redención final? ¿O no me tengo que asir? Hay una tensión tremenda ahí. Y cada uno de nosotros va viviendo esto. Quiero partir leyendo para este tema nuevamente el Génesis, porque todo esto parte ahí en el Génesis, en lo que es la creación. Y de alguna manera ahora refrescar lo que estuvimos viendo en la mañana. En primer lugar, Dios creó al ser humano con un mandato de señorío, donde le dice al ser humano que debe señorear y sojuzgar sobre el mundo entero. Le entrega al ser humano también un mandato cultural al decirle que debe desarrollar la creación y cultivar el jardín. Es decir, Dios crea toda la creación a la perfección, pero hay un potencial ahí que el ser humano debía ir desarrollando. Y Dios crea al ser humano con un mandato social al decirle que no es bueno que el hombre esté solo. Y de esta manera el Señor establece ciertos patrones respecto a lo que debe hacer el ser humano acá sobre el mundo. Aunque hay un tema que es central y que es crucial en la creación del hombre, como lo hemos estado analizando durante todo el día.
Y tiene que ver con este pasaje que leímos en la mañana. Este pasaje que leímos al comienzo de la jornada, Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El mandato directo de Dios al ser humano fue súper claro. Si tú sigues obedeciendo, si tú estás en sujeción a mí, tú vivirás eternamente. Si tú desobedeces, tú mueres. Es lo que en teología se conoce como el pacto de obras, que en realidad tiene que ver con esta obediencia y sujeción plena a Dios. El que obedece a Dios plenamente, vivirá eternamente. Ahora tú y yo sabemos que ninguno de nosotros ha podido obedecer a Dios. Ninguno de nosotros puede. Y por eso todos nosotros morimos. La muerte de alguna forma domina sobre la raza humana. Porque todos traspasamos el pacto de obras. Al igual que Adán. ¿A dónde estaba el problema? Adán no tenía el problema que tenemos nosotros. Porque él no fue creado con concupiscencia. El Señor lo creó a la perfección. Pero una vez que cae, y como también estuvimos viendo en la mañana, el pecado corrompe completamente al ser humano. El corazón, el núcleo del ser humano, está corrompido desde antes del nacimiento. La raza viene mal. El corazón es este núcleo donde tenemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, el mundo interior, el hombre interior, el yo interno. Y que en realidad ese yo interno debiera estar girado en adoración a Dios. Adán fue creado en este orden de sujeción y de adoración a Dios. El corazón de Adán adoraba a Dios. De esa manera Dios lo creó. La palabra adoración, muchas veces en el mundo evangélico la entendemos solo como cantar canciones bonitas. Pero las palabras bíblicas de adoración son más profundas que eso. Contiene obviamente también lo que es lo musical, pero palabras como proskineo te hablan de postrarse ante el Señor. La trewin, que te habla de servirle con toda tu vida. Sebo, que habla de un temor reverente que me lleva a obedecerle. Y así se ocupan distintos términos en la Biblia que me hablan en realidad de que la adoración es una vida rendida completamente al Señor. Una vida donde Él es el primero, Él es mi primer amor. Para Adán, para Eva, antes de la caída, su primer amor era Dios. Y ellos eran receptores de todo lo que el Señor iba dándoles para esto, entregarlo a la creación y empezar a cultivar el mundo entero. Eso está en la creación. La aguja de la brújula del corazón de Adán indicaba a Dios en todo momento. Cuando nadie sabe cómo fue cuando despertó la primera vez, pero ahí estaba Dios frente a él. Y eso sería el centro de la humanidad, mirar al Señor. Mientras miraba al Señor, mientras vivía constantemente mirando al Señor, con esta aguja de adoración constantemente direccionada a Dios, todo lo demás iría a estar bien. El mandato de señorío, el mandato cultural, el mandato social, todo lo demás se iba ordenando. Mientras él vivía en constante presencia de Dios, el corandeo, que tal vez alguna vez han escuchado. Mirando ahí el rostro de Dios. Pero viene la tentación. Y lo expuso también en la mañana el Gonzalo, el capítulo 3. Pero la serpiente dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El tentador ataca directamente la imagen de Dios. En realidad lo que hace el tentador pone en duda a Dios mismo y le dice a Eva: bueno, ¿realmente Dios será santo o no será santo? ¿No estará pensando algo oculto que tú no entiendes? ¿Por qué mejor no eres tu propio Dios? Y ahí está la tentación nuclear. ¿Por qué no giras esa aguja de adoración que va direccionada a Dios y tú recepcionas todo de Él? ¿Por qué no la giras a ti mismo, que eres más confiable tal vez? Porque ¿qué sabes tú que hay ahí oculto en el corazón de Dios? Tal vez hay cosas que tú no entiendes. Tal vez Dios
sabe que tú podrías ser como Dios. Y la tentación entonces va directamente al núcleo de adoración, al corazón del ser humano. Desde donde mana la vida. Y si pudiese ser tu propio Dios, y si este fruto, y si comes de este fruto, te da esta capacidad de poder vivir una vida sin tener que constantemente sujetarte al Creador. Ahí va la tentación. La tentación, en realidad, representa una rebeldía a Dios y un posicionarme a mí como Dios. Y el pecado es el que también leímos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fíjense en esto, porque el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Esto de ser como Dios, de ser mi propio Dios. ¿Para qué voy a necesitar a Dios para alcanzar sabiduría si la sabiduría la puedo encontrar en mí? ¿Por qué tengo que sujetarme a otro si yo sé? Pecado. Y se provoca un giro irreversible de lo que es el corazón del ser humano. Que yo creo que ninguno de los que estamos acá no entendemos profundamente qué es lo que pasó ahí. No lo podemos entender, es un misterio. Algún día lo sabremos más claramente. Pero el corazón cayó, se corrompió y así nacen todos los seres humanos corrompidos. El núcleo de adoración ya no está automáticamente girado a Dios, al revés, está girado hacia nosotros. En toda instancia, nosotros desde que nacemos somos nuestro propio centro y buscamos nuestras propias opiniones y lo que nosotros queremos. Se genera una fractura. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. El ser humano ha muerto, acaba de morir, espiritualmente está muerto. Su vida era Dios, su primer amor era Dios. Ahora se esconde de Dios. Y en realidad acá ocurren una serie de cosas que son profundas, que son complejas. Aparece esta culpa ante el Creador y Adán y Eva son culpables y todos sus hijos van a ser parte de esta raza caída, culpables y merecedores del infierno. Hay vergüenza, hay desamor. El ser humano es objeto de la ira de Dios. Porque si Dios es justo y es santo, tiene que erradicar la maldad. El ser humano es parte de esa maldad. La maldad está encriptada en nosotros. Somos objetos de la ira de Dios. Enemigos de Dios, nos llama la Escritura. Esclavos de la adoración idolátrica. Y ahí hay un núcleo en cómo podemos entender este asunto. La verdad es que este asunto, como es tan complejo y es tan profundo, lo podemos ver de distintos ángulos. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que es la adoración, la idolatría, el amor y el amor corrompido. Tenía que hacer este breve repaso de la mañana, si bien lo explicaron ya magistralmente, pero refrescando la memoria, porque de esto se trata en realidad, lo que pasa en el ser humano y la lucha que tenemos adentro. Este corazón que estaba completamente rendido al Señor para servirle a Él, para buscarlo en todo tiempo, para escuchar de Él y eso ponerlo en práctica en la creación entera. Este corazón gira completamente y se gira hacia sí mismo. Hacia sí mismo, eso es nuestro problema. Pablo lo describe con las siguientes palabras en Tito. Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, es decir, necios, rebeldes, extraviados, por tanto esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Y estos términos creo que son súper importantes. Cuando hablamos de alguien insensato, alguien necio, ¿quién es alguien necio? Alguien necio es alguien que tú le das un consejo, pero no toma en cuenta el buen consejo, porque considera que el mejor consejo es el propio consejo, es mi consejo. Necio es aquel que no es sabio, ¿no es cierto? ¿Y qué es la sabiduría? Temer a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, si la sabiduría es tomar en cuenta a Dios, temer a Dios y obedecer a Dios, la necedad es no tomar en cuenta a Dios, no temer a Dios. Es decir, considerar que mis opiniones y mis ideas son las mejores y son las centrales. Esa es la necedad. La necedad humana considera que sus propias ideas son las mejores ideas. Y es lo que nos pasa todo el día. A ti y a mí nos pasa eso en las distintas discusiones, en las peleas, cuando estamos en el día a día. Cuando conversamos internamente, constantemente estoy hablando de cómo yo en realidad tengo razón. Y conversamos y escuchamos al otro, y mientras estamos escuchando al otro, por dentro estoy pensando, no tiene razón. Lo que yo pienso, eso es lo verdadero. Eso está correcto. Constantemente desprestigiamos todo lo que los demás tal vez nos están diciendo. Hay una necedad intrínseca en cada uno de nosotros, una insensatez de no querer considerar lo que Dios me diga. De esta manera ajustamos incluso la palabra del Señor. Entonces leemos los versículos y los ajustamos a nuestra realidad porque hay necedad en mí. Es que no puede ser que en el siglo XXI tengamos que vivir esto de esta manera. ¿Cómo lo ajusto? Y empezamos a ajustarlo. Y empezamos a vivir un cristianismo necio, asumiendo que nuestra verdad es lo principal. Entonces, insensatez, rebeldía. La rebeldía nos habla de que somos contrarios al señorío de Dios. Por un lado, yo pienso que lo mío es lo mejor, y por otro lado, ni siquiera de todas las opiniones que pudiera escuchar, la última en escuchar sería la de Dios, porque yo soy rebelde contra Dios. Hay una rebeldía intrínseca en el ser humano. Piensen lo que pasó en el huerto. Porque tenemos todas estas palabras ahí. Extraviado, que está perdido. Tenemos al hombre cayendo. Tú y yo que hemos experimentado el pecado en nuestra vida. Y cuando pecamos, ¿a qué nos lleva la Escritura y la palabra del Señor? Nos lleva a arrepentirnos. En vez de arrancar del Creador, ir ante el Creador y decirle, Señor, ten compasión de mí que soy pecador. Pero ¿qué hizo Adán? ¿Qué tendría que haber hecho Adán? Lo que él hizo nos muestra que no tuvo absolutamente ninguna claridad respecto a lo que era lo correcto o no. Porque una vez que él peca, él en vez de acudir a Dios y aceptar la condena de muerte, que era la que pesaba sobre él, y decirle, he pecado contra ti. Su solución es una solución necia, una solución rebelde. ¿Cuál fue la solución de Adán y Eva para el pecado? Algo que estaba profundamente arraigado en ellos. Su solución no la buscaron en Dios, porque ya se habían enceguecido. La solución para cualquier problema, debería haber sabido Adán, era Dios. Por muy grande que sea el problema. Pero ahí donde está el núcleo de su problema, que no quería considerar a Dios y no lo iba a considerar para la solución. La solución iba a buscarla en sí mismo. Así que, en vez de correr a buscar la solución de Dios, él se esconde de Dios. Rebeldía, miedo, fractura de relación, y él propone su propia solución. Su propia solución. ¿Cuál fue su propia solución a la vergüenza y al pecado y al dolor? ¿Cuál fue? Una higuera. La higuera me va a salvar. Con la higuera soluciona el tema. Así que él va, saca una hoja de higuera y se tapa y dice, listo. Se solucionó. Y así somos nosotros. Presentamos nuestras soluciones a nuestros conflictos. Autosuficiencia necia y rebelde. Las hojas de higuera, ellas me van a salvar. Por tanto, en nuestra necedad, en nuestra rebeldía, somos esclavos de nuestras propias concupiscencias. Porque el ser humano no quiere ir a Dios y tampoco puede. Pero a lo mismo no poder, porque no quiere.
El otro texto a considerar no solo es Tito, también Romanos, que hemos estado leyendo muchos Romanos. Romanos 3 leímos en la mañana y leímos Romanos 7. En Romanos 1 dice, en esta escalada de pecado, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, como decía el Jonathan en la mañana, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón, y nuevamente tenemos esta necedad, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y aquí describe otro acontecimiento más. Una vez que esta aguja de la adoración cambia hacia mí mismo, nos encontramos con los problemas de la vida y nuestro gran problema es nuestro pecado. ¿Qué hago con mi pecado? Y cuando me doy cuenta que no puedo satisfacer y arreglar todos mis problemas, el ser humano empieza a recurrir a la creación y la aguja de adoración empieza a girar hacia todos lados. Al perder a Dios pierde el norte. Al querer enfocar en uno mismo y no encontrar la solución en uno mismo, empieza a girar como loco la aguja. La aguja de adoración del ser humano empieza a girar a todas las cosas creadas, menos al Creador. Porque hay rebeldía hacia el Creador, en ti y en mí. Aborrecemos en realidad en nuestra carne a Jesucristo. Y nos encontramos con esa ley en mis miembros, como contaba Caleb. Que no quiere el Señor, son rebeldes y necios. Y empezamos a adorar las cosas creadas. Y decimos, aquí vamos a tener solución. Aquí sí que sí. Ya voy a ir aterrizando todo esto, pero quiero establecer un par de versículos para que tengamos un par de pasajes en mente cuando trabajemos más prácticamente este tema. Por tanto, el ser humano está condenado a una eternidad de adoración errante, amando cualquier cosa, adorando cualquier cosa, sirviendo cualquier cosa, pero imposibilitado de servir al Señor, porque hay rebeldía y necedad intrínseca. Jeremías 2:13 es otro pasaje que es importante al respecto, a considerar cuando hablamos de pecado. De que todo pecado implica dos males en realidad. Dos males ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Todo pecado involucra más que en realidad el pecado superficial. Involucra pecados profundos que están arraigados en nuestra naturaleza caída. En primer lugar, damos la espalda a Dios. En segundo lugar, acudimos a nuestras propias soluciones, nuestra propia manera de salvarnos a nosotros mismos, nuestras hojas de higuera. Hojas de higuera. Todo pecado representa un acto idolátrico, de idolatrar lo creado antes que el Creador, de buscar ser saciados en algo que no nos va a saciar. Y ahora intentemos esto ejemplificarlo un poco más. Tenemos, por ejemplo, la soledad. Yo no quiero estar solo. Me merezco tener a alguien. El Señor me dice, yo soy tu padre, no estás solo. Yo soy tu novio, no estás solo. Yo vivo en ti, no estás solo. Conmigo te basta. Pero nosotros le decimos, sí Señor, no, sí entiendo. Pero yo quiero a alguien ahora. ¿Me entiendes lo que significa eso? Y eso me lleva a un pecado. A recurrir a las cosas creadas. Por ejemplo, a otros seres humanos. Aunque esa relación, yo sé que no está aprobada por Dios, pero yo quiero mi hoja higuera, yo quiero mi propia salvación a mi soledad. Y lo hago en mis términos y en mis tiempos. Necedad. Cuando no teníamos el Espíritu Santo, la verdad es que nos daba lo mismo. Como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ni siquiera considerábamos a Dios. Pero ahora que el Espíritu Santo ha abierto nuestra mente, el Evangelio ha sido iluminado en nosotros, entendemos y nos damos cuenta que está esta lucha. Donde Dios me dice que va a suplir y donde yo decido no ir a Dios y me rebelo contra Él. Estoy frustrado, por ejemplo. Me ha ido mal en el trabajo, en algo y fallé. Sé que no doy la talla. Y Dios me dice, tranquilo, ven a mí, yo soy tu consolador.
yo voy a suplir todas tus necesidades, tranquilo. Y nosotros decimos, sí, 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 Señor, sí sé, pero necesito olvidarme esto ahora en mis términos y en mis tiempos, así que voy a ver pornografía. Y miramos pornografía para sacar esa frustración por un ratito. El pecado ofrece, pero no sacia. Recurro a lo creado, al sexo, pero no al Creador, que es el que verdaderamente puede solucionar el tema. El placer. Tengo derecho a ser feliz cuando y como yo quiero. Y el Señor te dice, sí, ven a mí y tendrás gozo eterno. Yo soy esta fuente de agua viva que te puede dar todo. Y nosotros decimos, sí, Señor, sí, no, sí sé. Pero la verdad es que yo quiero mis hojas de higuera ahora. Y en mis tiempos y en mis términos. Y buscamos el placer según como lo ofrece el mundo. Y que sabemos que no nos va a saciar. Así que dentro de esos pecados en realidad hay pecados subyacentes, pecados idolátricos. Pecados donde nosotros abandonamos lo que es Dios. Y buscamos las cosas de este mundo. Y está la envidia. Es que yo quiero tener lo que tiene el otro. Eso lo quiero. Y lo quiero ahora. Y el Señor te dice, yo te voy a dar lo mejor. Yo estoy forjando en ti a Jesucristo mismo. Yo te estoy forjando conforme a la imagen de Cristo. Y nosotros le decimos, Señor, qué bueno, pero yo quiero esto ahora y en mis términos. Es el mismo pecado original. De abandonar a Dios, de rechazar a Dios, rebeldía y necedad. Solo que ahora el Espíritu nos ha dado conciencia y nos damos cuenta de esto. Y empieza a haber una lucha de dos mundos en nosotros. Una lucha que ya nosotros sabemos que ha vencido, pero estamos ahí, en el ahora ya, todavía no. Hay una tensión. Y estamos enojados, así que queremos venganza. Tal vez venganza en nuestro matrimonio. Tal vez mi esposa me fue infiel y tengo esa amargura. ¿Y qué hago con esa venganza? El Señor me dice, tranquilo, yo soy el juez. Yo veo todas estas cosas. Nosotros decimos, no, Señor, yo tengo la solución. Yo también le voy a ser infiel para que vea lo que duele. Y hay adulterio por venganza. Nuestras hojas de higuera, que no solucionan, empeoran las cosas. Y empeoramos las cosas y empeoramos las cosas. Y nos autocastigamos. Es que soy tan malo. No saco nada con intentar mejorar y cambiar. Así que mejor me lanzo. Y el Señor te dice, pero si yo te justifico, yo te perdono. Sí, Señor, sí sé, pero me voy a lanzar porque mis hojas de higuera, nuevamente. Y ahí es donde está la lucha cristiana, la tensión cristiana. Los ídolos subyacentes a los pecados. Ídolos que se manifiestan con cierto tipo de frases que rondan alrededor de nuestra mente. Yo quiero esto. Yo quiero esto. Si tan solo tuviera. Incluso esta idolatría la podemos traducir en oraciones o en la iglesia. Y pensamos, Señor, si yo tan solo tuviera un trabajo donde ganara 200 luquitas más. Señor, yo no quiero ser millonario, pero necesito 200 lucas más y voy a ser feliz. Y ahí ya se manifestó un ídolo. Porque aunque tenga 200 lucas más, no significa que vaya a ser feliz. Mi problema real no radica en que tengo más o menos lucas. Ahí no está mi problema real. Señor, si tan solo tú cambiaras a mis hijos, ahí mi vida sería distinta. Mentira. Porque tu problema no son tus hijos, tu problema está en ti. Es el pecado profundamente arraigado en nosotros. Señor, si tan solo cambiaras a mi esposo, a mi esposa. Si tan solo tuviera una iglesia aquí. Si tan solo no me hubiese pasado esto, si hubiese nacido en otra familia, si me hubiese convertido en otra iglesia, si me hubiese, y empezamos a construir historia, y en esa historia nosotros somos más que victoriosos en nuestras hojas de higuera. Si tan solo hubiese cambiado eso, yo no estaría tan mal. Mentira. Engaños. Porque nuestro problema no está en las circunstancias. Nuestro problema
está profundamente encriptado en nuestros miembros. Ahí está nuestro problema. Idolatría, hojas de higuera. No sacian, solo esclavizan. ¿Cuál es el problema central del ser humano? Como venimos hablando todo el día. El corazón corrompido, este núcleo de adoración girado hacia sí mismo en la idolatría. Pensamientos, emociones, decisiones que giran en torno al yo. La confusión del primer amor. Ese es nuestro problema. La confusión del primer amor. El quiebre relacional con el Señor. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí es donde viene la redención. Y la redención, cuando hablamos de la redención, hablamos de una redención que ya tenemos y una redención que aún está por venir. En el capítulo 3 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y si bien yo creo que tenemos un consenso general que el protoevangelio es Génesis 3:15, en realidad el evangelio se manifiesta en Génesis 3:9. Cuando Dios busca al ser humano, cuando el ser humano no buscaba a Dios. Cuando el ser humano tenía un profundo problema y pensaba que lo solucionaba con la higuera. Dios busca al ser humano. Y Dios debería haber abandonado al ser humano, ¿o no? En su justicia. Pero también Dios es amor y es misericordia. Y Él busca al ser humano y toma la iniciativa. Y en la salvación siempre Dios va a tomar la iniciativa. Siempre. El Señor toma la iniciativa. El Dios que nos llama cuando nosotros ni siquiera lo buscábamos. Cuando ni siquiera aceptábamos que estábamos extraviados. Él nos busca. Y nos hace las preguntas incómodas. Una pregunta como esta: ¿dónde estás tú? Bueno, estoy acá, detrás del árbol. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Claro, estaba detrás de la higuera tal vez y con esta ropa, pensando que su solución era perfecta, pero sabiendo que algo está profundamente mal, que algo está profundamente quebrado, sin entender bien, porque con el pecado viene la confusión y uno no entiende. Tal vez la primera muestra tangible del Evangelio es Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y con eso está diciendo varias cosas. Primero, Adán, la solución no va a ir en pos de tus propias ideas. No son tus ideas las que te van a salvar. Y tampoco son tus acciones las que te van a salvar. La solución para esto tiene que ser algo mucho más profundo, es algo mucho más radical, es algo mucho más complejo de lo que tú puedas entender. Esto no se soluciona con tus ideas, y ni tampoco con tus hojas de higuera. Esto va a requerir la muerte de otro. Porque la paga del pecado es muerte. Esto va a requerir la intervención de Dios. Y por eso vemos en Génesis 3:21 este evangelio tangible por primera vez. Porque para cubrir la culpa del hombre va a ser necesario la muerte de uno. Y el remedio está en este famoso versículo del protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Cuál es el remedio que Dios va a establecer para la salvación del hombre? Para el cambio de esta corrupción profunda en nuestros corazones. El remedio no es una religión. No es un sistema de normas. No es que el Señor vio al ser humano y dijo, lo que le falta a este ser humano, le vamos a poner un par de normas para que funcione bien. Le vamos a hacer una religión que sea bacán. Ese no es el remedio. El Señor no nos entrega un sistema. ¿Qué nos entrega el Señor? Una persona. ¿Por qué una persona?
Porque lo que se quiebra es una relación de primer amor. Por tanto, esta restauración de la relación de primer amor no vendrá por un sistema de normas. Viene en una persona. Jesucristo. Jesucristo es el remedio. Erramos porque no entendemos nuestra condición, erramos porque no entendemos el problema, por tanto erramos en la solución. Si no entiendo esta corrupción y la ruptura que significa esto con el Señor, no voy a entender que mi solución no está en alguna religión. Está en una persona y esa persona es Jesucristo. Esa persona es Jesucristo, nada más. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El problema central entonces, este corazón corrompido, esta adoración volcada en uno mismo, no tendrá solución en lo que nosotros podamos hacer. Solamente en Jesucristo, solo en Él. ¿Se acuerdan de la figura de Jeremías con las cisternas rotas? Zacarías como que continúa esta figura y escribe esto. Y tú, por la sangre de tu pacto, serás salva. Escribe a la hija de Sión, al pueblo de Dios. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Por la sangre de tu pacto serás salva. La salvación vendrá por una sangre derramada, por un pacto cumplido. Jesucristo que cumple a la perfección el pacto de obras. Esta sangre derramada en Jesucristo. Yo he sacado a los presos de la cisterna. No es que les dio una escalera, como a veces uno se imagina, ¿no es cierto? Una escalera para que salieran. No. Él nos saca. Él nos arrebata de las tinieblas y Él nos da luz. Él nos saca de nuestras cisternas rotas. Nos derriba a nuestros ídolos. Jesucristo lo hace. Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Para eso, su sangre del pacto. Alguien debía cumplir con lo que Dios estableció ahí con Adán. El que obedecía al Señor 100% vivía eternamente. Solo uno pudo obedecer plenamente a Dios, Jesucristo. Así que Él vive eternamente ahora. Nosotros estamos ligados a Cristo por medio de la fe. Si creemos en Jesucristo, en Él tenemos vida eterna. ¿Y por qué nuestra vida eterna es eterna? Porque Jesucristo no tiene pecado. Porque Dios es inmutable en sus edictos. La paga del pecado es muerte. Por tanto, la paga y la justificación requería una expiación de sangre. La culpa solo podía ser cubierta por un sacrificio. Por eso Dios no nos dio una religión, nos dio una persona. Nos dio a Jesucristo. Porque lo que se perdió en el Edén no fue una religión. Fue una relación de comunión profunda, de primer amor con el Señor. Y desde ahí en adelante el ser humano ha estado amando miles de cosas. A la creación entera, a sí mismo principalmente. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Lo más importante es que me ames primero a mí. Pero ¿cómo, Señor, si yo no puedo? Y me gusta y ahora voy a la imagen que nos presentó Caleb en el último sermón. ¿Qué hago entonces cuando el pecado me asedia, está ahí? Y entiendo que la solución no está en mi hacer. ¿Qué hizo el Caleb? ¿Sí está Cristo en la roca? Subió y dijo, aquí me aferro. Jesucristo, sálvame de mí mismo. Corro del pecado, huyo, pero en realidad lo que hago es me aferro a Jesucristo. En intimidad, en comunión. Y le digo, Señor, yo no puedo contra mi pecado. Entonces me atacan los pensamientos de soledad, me atacan los pensamientos de frustración, me atacan los pensamientos de inmoralidad y de autosuficiencia y de todo tipo de pensamientos. ¿Qué hago frente a esos pensamientos? ¿Resisto esta tormenta? No, nos quedó claro que no podemos vencer ahí. La victoria es de Cristo. Mi solución es Cristo, no son una serie de normas.
Entonces, ¿qué cosa? El Señor ¿qué nos dice? Corre a mí y mientras estés conmigo, disfruta de mí. Disfruta de mí. Que yo sea tu primer amor. Que yo sea tu primer amor. Porque si Jesucristo es nuestro primer amor, las demás cosas van opacándose automáticamente. Él nos va rescatando. Recuerden que todo pecado son dos cosas. Darle la espalda al Señor y recurrir a nuestras propias cisternas. Lo que Él nos está pidiendo es que nos deleitemos en Él. Que lo busquemos a Él. Que lo amemos por sobre todas las cosas. Que estemos con Él. Que pasemos tiempo con Él. ¿Cuándo? En todo momento. Y tiempo de calidad también. Y mientras camino también. Y en la micro también. Y a solas también. Y leer la palabra. Sí, claro, son sus palabras. No leerlas porque si leo la palabra voy a estar cada día mejor. No, tiene que ver con que leo la palabra porque son las palabras de mi Jesús. De mi Cristo. Y yo oro no porque estoy obligado a orar, no, yo oro porque converso con mi Padre. La lógica es relacional. No es una lógica de cumplimiento. Es una lógica de primer amor. Y en ese primer amor, los amores de este mundo empiezan a desaparecer. Porque Cristo me arranca de ahí. El disfrute de Dios. En el disfrute de Dios está nuestra santificación. Porque Él nos santifica. ¿Qué poder tengo yo sobre mí mismo? Pero si disfruto del Señor, de la comunión con Él, Él me va arrancando y Él me va perfeccionando. O como decía Jonathan, si descanso en este tiempo de gratitud simplemente. Eso es disfrutar. Agradeciendo al Señor en todo tiempo. En ese disfrute, Él va arrancando el pecado. El que me ama, mi palabra guardará. Y fíjense en esto. La relación entre santidad, santificación y amor. La relación. ¿Qué es una vida en santidad? Es una vida con la relación de primer amor. Restaurada con el Señor. Es una vida en santidad. Una relación de primer amor. De deleite, de disfrute, de gratitud. Restaurada con el Señor. Al adorar a Cristo, al amarlo, al sujetarme a Él. Al temerle, al servirle, al disfrutar de Él, al tener comunión con Él. Todo nuestro ser sana y se va ordenando. Y no es algo que siquiera nosotros podamos programar porque no nos entendemos a nosotros mismos. Pero en este deleite y en esta búsqueda y en este disfrute se empieza a ordenar todo. El mandato de señorío, el mandato cultural, el mandato social, todo se empieza a ordenar. Entonces la pregunta que nos queda es, bueno, ¿cómo está nuestro disfrute de Dios? ¿Entendemos qué vino a hacer Jesucristo? Entendemos nuestro profundo problema. El problema en tu matrimonio no es tu cónyuge. El problema es tu pecado. Porque frente al mal tú no tendrías por qué responder con mal también. Y si tu problema es tu pecado, tú tienes solo una solución para el matrimonio. Y esa solución es una persona, Jesucristo. Corre a Él cada vez que estás frustrado o en soledad o cansado. El problema en tu trabajo no son tus compañeros. Porque frente al pecado de ellos, tú no tendrías por qué reaccionar mal. El problema en tu trabajo es tu pecado. Por tanto, tú tienes solo una solución en tu trabajo, que es correr a Jesucristo, que es tu remedio. Y cada vez que te sientas oprimido y mal y con rabia y angustiado, corre a Jesucristo y deleítate en Él. Y Él ordenará todo lo demás. El problema en tu iglesia no son los hermanos, no es el líder, no es el pastor. El problema es cada uno de nosotros en la iglesia. Que cada uno de nosotros tiene este pecado arraigado en nuestros miembros. Por tanto, cada vez que entramos en algún conflicto, una crisis,
Yo debo correr a los brazos de Cristo y decirle, Señor, sálvame de mí mismo. Y ayúdame a amar este cuerpo como Cristo ama a la iglesia. El problema no está en la iglesia, está en mí. Que no soy capaz de amar como Cristo ama a la iglesia, Señor. Sálvame de mí mismo. Me deleito en ti. Te amo a ti como primer amor y todo eso se ordenará. Él lo hará. Él lo hará. Cuando estás cansado, ¿a quién recurres? Solo, frustrado, angustiado, aprisionado, perseguido. Y ahí está nuestra batalla de la hora ya y todavía no. ¿Cuál es nuestra solución? Jesucristo es el camino y Jesucristo es la puerta, el camino y la meta y la eternidad. Él es la vida. Por tanto, Jesucristo es la solución para nuestro caminar cristiano en el diario vivir. No es que necesite un consejo específico para cada uno de los temas que estoy viviendo. Hay un gran consejo. Y ese gran consejo es Jesucristo. Corre a sus brazos. Corre a sus brazos. Deleítate en Él, disfruta de Él, recurre a Él, llora con Él, ríe con Él. Nuestra solución es Jesucristo, es su gracia, es su cruz. Vivir en santidad es primeramente vivir una relación de primer amor con el Señor. Que el Señor nos ayude a poder deleitarnos en Él, en todo tiempo. De tener este amor ordenado, donde el primer amor es Él. Y ahí todo se ordena, todo hacia abajo. Yo no sé qué conflicto estás viviendo tú hoy día, pero sí sé la solución a ese conflicto. Y la solución a ese conflicto es Jesucristo. Y tú ya lo sabías, pero hay rebeldía intrínseca hacia Jesucristo. Busca a Jesucristo. Disfruta de Él. Ruégale que te libre de tu propio pecado, de tu propia maldad, que Él te capacite para poder vivir en santidad, que Él te capacite para poder vivir en esta relación de comunión íntima. Así que lo que voy a orar ahora es que el Señor nos ayude a vivir una vida agradecida a Él, una vida de primer amor a Él, una vida de deleite hacia Él, una vida donde nos gocemos en su gloria, donde lo estemos mirando continuamente y mientras lo miramos los demás se ordenan. Los demás se va a ordenar. Tranquilo, descansa. Mirémoslo a Él, oremos. Jesucristo, te damos tantas gracias. Tantas gracias. Porque tú eres nuestro remedio. Tú eres nuestra herencia. Tú eres nuestro tesoro, tú eres nuestra posesión. No necesitamos nada más. En ti estamos completos. En este día corremos a tus brazos y nos arrepentimos, te pedimos perdón. Porque hemos recurrido a tantas hojas de higuera para solucionar el queso en el cual estoy metido. Perdónanos. Perdónanos porque hemos culpado a todos los que están alrededor, cuando el pecado está en nosotros. Líbranos de nosotros mismos. Límpianos. Te rogamos que podamos deleitarnos en ti, amarte a ti, disfrutar de tu infinita gracia y a la luz de eso, vivir esta vida de adoración ordenada a ti. En este día no queremos ponerte nuestros problemas a tus pies, sino que simplemente queremos mirar tu rostro. Mirar tu rostro, deleitarnos en ti, contemplarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.